Buenas tardes. En la conferencia de hoy vamos a tener una pequeña pero muy importante introducción, porque es comunicar la designación de la académica Silvia Vázquez. Para mí es un honor entregar esta designación o comunicarla, porque ya se hizo y fue resuelta por unanimidad el 14 de julio de 2022. Bueno, por distintas razones, hoy tenemos la conferencia inicial y la recibimos y le damos la bienvenida como académica. Quiero recordar lo que dice nuestro estatuto y nuestro reglamento al respecto de los académicos extranjeros. Y dice así, que por esta designación la Academia Nacional de Medicina de Uruguay reconoce a la doctora Silvia Vázquez como uno de sus representantes en Argentina, que se destaca por una trayectoria y un comportamiento ético, profesional y personal intachable, estableciendo así una relación de confianza y una alianza para la realización de actividades de su disciplina médica que permitan a nuestra academia divulgar y eventualmente extender nuestras acciones. Así que, doctora, la felicito, bienvenida, y le voy a entregar este libro que resume nuestros 40 años. La académica Lago va a presentar el currículum de la académica Vázquez. Bueno, un honor poder presentar a la académica Silvia Vázquez. La verdad que nos une una amistad de muchos años, que nos conocimos en la medicina nuclear, por supuesto, y el currículum nosotros lo enviamos, y fue aprobado, como dijo nuestro presidente, por unanimidad. Así que no quiero, vamos a decir, hablar más del currículum porque ya lo conocen, pero sí lo que quiero decir es que la generosidad de Silvia. Desde que yo la conocí en medicina nuclear, continuamente siempre nos estuvo ayudando. ¿Y de qué modo? Ella, como directora del FLENI, en muchísimas oportunidades vino generosamente al Uruguay. Me recuerdo de las primeras veces que vino, que fue con el tema de drogadicción. Y entonces les sigo comentando que en ese momento fue la primera vez que vino, éramos muy jóvenes en aquel momento, y bueno, son los primeros estudios de drogadicción. Posteriormente, nosotros empezamos a hacer la parte de los estudios de epilepsia. Y así fue que Silvia vino en repetidas oportunidades y nosotros fuimos en repetidas oportunidades al Pleni para ver cómo se hacía la técnica de los estudios de epilepsia. Y después continuó generosamente viniendo ya al CUDIM, y ahí no era solamente los estudios de epilepsia, sino también eran los estudios de Alzheimer, y bueno, diferentes tipos de estudios en los cuales nos enriqueció y siempre generosamente nos ayudó. Así que hoy, otra vez más, le queremos agradecer por toda su experiencia y bueno, y es un honor para nosotros tenerla como académica extranjera. Muchas gracias. En la conferencia de hoy está a cargo de la académica Silvia Vázquez. El título es Cerebro, ayer, hoy y mañana, y va a ser comentada por la académica Graciela Lago y el doctor Andrés Damián, profesor adjunto de Medicina Nuclear, a quien agradecemos su colaboración y su concurrencia en este momento. Bueno, primero un agradecimiento, porque realmente me siento muy honrada, no importa. La realidad es que me siento en mi casa, siempre me he sentido en mi casa en Uruguay, en Montevideo, en el Hospital de Clínicas, en el UDIM, y tenemos la suerte de poder haber trabajado mucho juntos y seguramente vamos a seguir haciéndolo. Cuando Graciela me llamó para decirme, la verdad no entendía mucho yo por qué me había, y se lo pregunté, me dijo, sí, bueno, y después me llama e iba a ser presencial. ¿Qué tema iba a tocar? Y me pareció interesante, un tema que creo a todos de alguna manera nos conmueve, que es el hecho de el órgano, que es el cerebro, probablemente sea el órgano que menos conocemos, pero ha sido discutido y hablado y escrito durante siglos, pero hay mucho todavía sin conocer. Bueno, como ustedes verán, desde mucho antes de la aparición de Cristo, ya los científicos
se preguntaban qué era el cerebro, para qué servía el cerebro, qué funciones tenía, y País. Cada uno en la antigüedad lo interpretó de alguna manera diferente, pero hubieron hitos en la historia que hacen que sea muy valioso y todos ellos han aportado a nuestro conocimiento. Primero, ya me parece a mí algo muy, muy importante era el tema, ya se hablaba de los pensamientos y las sensaciones. En el siglo V antes de Cristo, o sea, ya se tenía, digamos, en mente, valga la redundancia, el hecho de que el cerebro se ocupaba de otras cosas, además de las físicas. Después Hipócrates avanzó y escribió que realmente todo el humano debe saber las alegrías, las cosas buenas, las cosas malas, las sensaciones. Todo esto ocupaban un lugar trascendente, físicamente no se pudiera ver. De hecho no se veía, no teníamos la forma de acceder. Aristóteles se fue al otro lado. Aristóteles planteó una teoría totalmente diferente del cerebro. Para Aristóteles, la mente estaba en el corazón, no estaba en el cerebro. Y tenemos nombres quizá a los que nosotros estamos más acostumbrados, ya son nombres que aparecieron en el siglo XX, en el siglo XVI, o la era más moderna, ya sea Vesalio o Descartes, sobre todo Vesalio, él mismo pudo hacer un esquema de lo que era el cerebro y lo él pensaba que eran los nervios. Todo con observación anatómica, no con observación funcional. Descartes era más afín, de alguna manera, a Hipócrates que a Vesalio. Y así se fueron sucediendo otros, hasta Galeno, ya en el 130 después de Cristo, empieza a aparecer en sus escritos dos términos que son importantes. Una son las sensaciones y la otra es la memoria. O sea, el tema de la memoria es una intriga desde hace mucho tiempo. Si seguimos, damos un salto, y podemos dar solamente con slides, pero nos vamos al siglo XIX, y hubieron personajes que fueron muy trascendentes, sobre todo en el diagnóstico y a la larga en lo que nosotros hoy podemos saber del cerebro. Primero Röntgen con el descubrimiento de los rayos X, después Becquerel con las radiaciones gamma, y obviamente Madame Curie pudo obtener elementos artificiales emiten rayos. Le costó la vida, porque murió de una anemia plástica. O sea, porque se ponía las plaquitas de uranio en el bolsillo. Entonces, se murió, pero aportó muchísimo. Después, otra cosa que nos caracterizó a los imaginólogos, generalmente, es que siempre veíamos el cerebro desde afuera, no desde adentro. O sea, nosotros veíamos cosas indirectas del cerebro, no entrábamos al parénquima cerebral, ya sea por una neumoencefalografía que producía bastantes molestias. Después se le agregó contraste para ver los ventrículos, y después este es el primer centellograma cerebral que se publicó en un neurosurgery. Es un centellograma lineal y hay algunos nucleares presentes, y reto a todos que me digan si ahí ven un hematoma subdural. Bueno, ese fue el diagnóstico. El paciente fue diagnosticado por estos poquitos puntos más del lado izquierdo y tenía un hematoma subdural. ¿Por qué se dio esto?
porque se rompió la barrera hematoencefálica, entonces pudo pasar el radiofármaco. Era la única manera que tampoco no veíamos el cerebro, veíamos lo que está alrededor del cerebro. Y también la medicina nuclear avanzó con el tema de la cisternografía y hasta el día de hoy sigue teniendo vigencia. No el centellograma, ¿eh? Bueno, y me atreví a hacer una línea de tiempo en todas las cosas que de alguna manera influenciaron a la medicina desde el principio del siglo XX. Desde Marie Curie hasta Anger, con su descripción y su invención de la amalgama, y después casi simultáneamente Hounsfield y Damadian para el tema de la resonancia magnética. No sé si ustedes saben que antes se decía resonancia magnética nuclear y fue una pelea grave por los nucleares eran en medicina nuclear. La perdimos. Pero eso sucedió, digamos. Después seguimos en el tiempo y lo tenemos a los que desarrollaron el PET, tal cual la idea sigue siendo la misma hoy. Cambiaron son los componentes del equipo. Esto de tratar de entrar y ver realmente el órgano fue un desafío que tuvieron que afrontar no solo los médicos, sino los químicos, los bioquímicos, para obtener compuestos que puedan atravesar la barrera hematoencefálica indemne y nos permitan realmente ver qué sucede en el cerebro. Yo considero Santiago Ramón y Cajal fue el que, digamos, dio vuelta la comprensión del cerebro, porque él pudo, con elementos bastante rudimentarios, pero con mucho conocimiento y usando marcaciones que había desarrollado Golgi, un italiano, Santiago Ramón y Cajal describió el cerebro y describió algo que son las conexiones entre las neuronas en ese momento. Para mí es brillante lo que hizo porque tenía muy pocos elementos para hacer. Así. Pero había que vencer la barrera hematoencefálica o los transportadores o la polaridad del compuesto o el tamaño del compuesto y se logró. Y hoy en día tenemos un montón de contrastes, muchísimos contrastes que cumplen con esas características para cada una de las especialidades del diagnóstico por imágenes. La siguiente. Esta diapositiva es muy graciosa porque ustedes dicen, se volvió loca y puso a los Beatles en una imagen en una imagen del tomógrafo. No me volví loca. EMI, que era la discográfica de los Beatles, ganó tanto dinero con los Beatles que llegó un momento que no sabía qué hacer. Y un ingeniero de EMI le dijo, yo diseñé un equipo. ¿Qué había diseñado? El tomógrafo. Y le dijeron, hacelo. O sea, los Beatles, el tomógrafo y los imaginólogos tenemos muchas relaciones, porque realmente sin ese dinero no se hubiese hecho. Así yo me gustaban mucho los Beatles, me gustan mucho y me van a seguir gustando. Y además, Hounsfield, así era el apellido del ingeniero, introduce un concepto que hasta ese momento no se tenía claro, es el concepto tomográfico. O sea, ver el cerebro, era solo para cerebro, no se hacía para otra cosa, ver cortes que se parecían a los cortes que nosotros estudiábamos en anatomía. Entonces, ese concepto, la introducción del concepto tomográfico, fue una revolución. Porque con ese concepto se pudo avanzar en las otras modalidades desde el punto de vista tomográfico. Con un detalle, el tomógrafo que inventó Hounsfield era un tomógrafo axial. Por eso todos decimos TAC. No existe más la TAC.
Ahora es tomografía computada, por ende, tomografía axial computada, la seguimos usando, pero la realidad, el método cambió sensiblemente. Ahora después vamos a ir viendo. La siguiente, por favor. Bueno, esto es la primera fusión de imágenes hecha entre un tomógrafo y un PET, pero si ustedes ven, es una fusión de imágenes en papel, pero esa fusión se hizo en el año 1978. ¿Y qué tiene, qué característica tiene esta imagen fundamentalmente? Es que pudieron poner al tomógrafo EMI, que había inventado Hansfield, y un PET hecho con amonio y con galio 68. No veo de acá, galio 68 sí. Un gelante y un metal pesado. Hoy está de moda el galio 68, muy de moda, pero es como la bolsa de las modistas, se da vuelta y empezamos de nuevo. O sea, se están usando herramientas que en realidad tienen muchísimo tiempo. Y lo más llamativo de esto es que ya en el año 1978 se hizo el primer simposio de PET en Canadá. Tanta revolución causó el PET que fue nota del Time. La revista, digamos, más leída en Estados Unidos en ese momento, la editora de medicina, hace una nota en 1981 diciendo que se ha creado y ha llegado algo que nos permite ver el cerebro en olores, que es primo hermano de la tomografía, o sea, hace toda una interpretación libre de qué era lo que veíamos en el PET, pero salió en Times hace 42 años. ¿Te pasó sola? No. Sí, adelante. Bueno, y ahí yo creo que se largó la carrera de lograr una, y había que ganarla de alguna manera, y la ganamos entre todos, es tener procesadores de imágenes que puedan procesar mucha información. Antes teníamos la información, pero no podíamos procesarla. O sea, la computación tiene mucho que ver en todo lo que nosotros hacemos, tanto en resonancia, tomografía, PET. Después, el hecho de que podamos detectar lesiones pequeñas, teníamos que poder detectar la mínima unidad posible con alguno de nuestra metodología, y lo otro es tener contrastes específicos, que se vayan a unir a lugares específicos, moléculas específicas. Esa carrera se largó, la siguiente, y acá no voy a hablar de todos los equipos, salimos del centellógrafo lineal, está arriba a la izquierda, a el PET o resonancia, está abajo a la derecha. O sea, esa carrera se sigue corriendo y va a seguir corriendo. ¿Por qué? Porque las otras especialidades, lo es la computación, el análisis de datos, el Big Data, cada vez más nos ayudan a todos. Estamos, la siguiente. Entonces, pasamos de la anatomía, del corte tomográfico, a la tomografía y a la resonancia. También podemos ver los vasos con una geografía digital, podemos ver la perfusión por resonancia, podemos ver el flujo plasmático, el flujo renal, perdón, el flujo cerebral efectivo. O sea, todo esto, lo más importante, es absolutamente no invasivo. Eso también es muy importante. A la siguiente. Nos metimos en problemas porque desde el 0,5 Tesla de resonancia al 7 Tesla, que ya hoy está disponible, hay uno instalado, aprobado clínicamente para lo usen en la Mayo Clinic, hasta ahora todo era experimental. La evolución en el diagnóstico fue muy importante. Pudimos detectar lesiones que antes no se veían. Entonces yo a partir de ahí, cuando alguien dice no tiene nada,
yo no digo no tiene nada, no vemos nada. Es algo absolutamente distinto. No tenemos la herramienta para verlo. No sé cuántos cerebros normales hemos sacado de Fleming y no eran normales, 11,5. Cuando tuvimos el 1,5 y vinieron a control, bueno, pero es así. Hay una evolución, se da y hay que aceptarla. La siguiente. Lo otro es que ya también tenemos desde el punto de vista de las imágenes de manera no invasiva, ese sketch que había hecho Ramón y Cajal con las fibras que bajaban desde la corteza cerebral. Hoy, en vivo, podemos ver las conexiones. Y si queremos ver los tractos que van de derecha a izquierda, de arriba a abajo o en el mismo lugar de adelante a atrás, lo mismo que vemos en la anatomía se puede ver sin problemas en un estudio de resonancia de tractografía. O sea, hemos avanzado mucho en eso. El paciente está vivo y le estamos viendo cómo están sus conexiones y si hay algo en las desplaza, algo en las cortó, o sea, ayuda mucho al diagnóstico. La siguiente. Yo insisto en lo de in vivo porque antes era inimaginable esto. Nosotros al principio, cuando se creó el PET, solo hacíamos cerebro. Yo hice mi fellowship en el año, no quiero que se rían, pero lo tengo que decir, en el año 87, y el PET era solo de cerebro. No había PET corporal. Y lo único que teníamos era glucosa y alguno y otro más marcado, pero muy experimentalmente. Hoy podemos marcar en vivo cosas como el amiloide que se deposita en los pacientes y también lamentablemente en normales a veces. El amiloide que se deposita en la corteza y en los núcleos basales. Podemos ver la otra proteína, está presente también en la enfermedad de Alzheimer y en otras patologías, que es el tau fosforilado. Podemos ver la alteración metabólica, este es normal, abajo ven la alteración en 2 cortes axiales, que realmente muestran una gran diferencia, y entonces, juntando toda esta información, nosotros podemos acercarnos a la probabilidad, o aumenta la probabilidad de enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, probabilidad, no certeza. La única certeza es la biopsia de cerebro y uno no anda por la vida haciendo biopsia de cerebro a los pacientes. Entonces, eso también hay que decirlo. La siguiente. Lo otro, hay un cirujano, no sé si es neurocirujano, me presentaron, pero ¿en qué ayuda todo este avance en la imaginología? Por in vivo nosotros podemos ver en un paciente la lesión anatómica, que ustedes la van a ver ahí un poquito más blanca, una disfunción restrictiva, las vías de conducción, la resonancia morfológica y al lado el PET. Esto se fusiona con la resonancia e in vivo hacemos, por dónde está la lesión, hacemos resonancia funcional. Le decimos al señor, la señora o lo que fuere, que mueva las manos y vemos cómo se activa el área de las manos en el cerebro. En este caso es un estímulo cognitivo, y abajo tenemos un estímulo cognitivo, y abajo tenemos la otra integración que hacemos, es la espectroscopía in vivo. Entonces, en un mismo paciente y de manera no invasiva, tenemos la ubicación de la lesión, tenemos qué pasa con las vías, qué pasa con la función, si la lesión llega a ser quirúrgica, cuánto va a dañar o no, si se puede entrar de otra manera, y por último, el cambio químico que se ve con la disminución del N-acetil-aspartato, es un marcador de neuronas. La siguiente.
En epilepsia también podemos ver neurotransmisores in vivo. Va a incidir seguramente con alguna lesión en la resonancia y con hipometabolismo. Pero también podemos ver neurotransmisores. En este caso, tengo dos imágenes diferentes. Una es DOPA y la otra es, perdón, la DOPA es la de la izquierda, que tiene una disminución bilateral, pero a predominio derecho, y la de la derecha es un SPED hecho on Trogar. O sea, en las dos modalidades podemos ver para todos ellos pacientes tengan una duda diagnóstica en cuanto a su síndrome insoniano, ¿sí? Las imágenes lo pueden ayudar. La siguiente. Bueno, hacer conectividad in vivo, conectividad metabólica, porque hay conectividad eléctrica por las neuronas y también conectividad metabólica, la siguiente. Y cuando Henry Wagner dijo esto en el año 85, empezó a hablar de la mente, no del cerebro. O sea, introdujo un vocablo, digamos, abstracto, porque la mente es muy abstracta. Y en el año 1990, en sus famosos highlights, dijo, esto dice abajo, estamos en la era de poder evaluar la química de la mente. Es muy fuerte esa frase, porque uno tiene que entender, y los especialistas, todos, los neurólogos, los psicólogos, los neuropsicólogos, los psiquiatras, que la mente también tiene un sustrato químico. Aunque no estén totalmente de acuerdo, pero es la realidad. La siguiente. Bueno, y acá aparece algo que a todos nos encanta, es la inteligencia artificial. Nosotros venimos usando, cuando digo nosotros, hay mucha gente trabajando en imágenes y demás que está usando inteligencia artificial hace mucho tiempo. ¿Ustedes se acuerdan de 2001, Odisea del Espacio? Le está hablando a una computadora. Desde luego, le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Leir. Eso no me es posible. Es lo difícil. Usted sabe tan bien como yo que es lo que me lo impide. Quiero pasear hasta la Quiero mucho. Sé que usted estaba planeando desconectar. Y eso es algo que yo no puedo permitir. Esto del 2001, que todo decía, esto no va a suceder nunca. Bueno, es una manera graciosa de entrar a la inteligencia artificial, porque el ser humano está hablando a la computadora le contesta, y le contesta con un sentimiento. Quiero mucho a esto como para desconectarlo, era matarlo. Entonces, sentir, o mejor dicho, escuchar un artefacto que conteste algo con sentimiento es complicado. Gracias a Dios no es esto lo que está sucediendo, pero en ese momento muchos pensamos dónde estamos metidos, y en realidad nosotros usamos inteligencia artificial para muchas cosas. En este caso, sobre todo para cosas que es mucha información que sería imposible hacerla en un tiempo prudente y a mano, digamos. Prácticamente imposible. Damián se ríe, Andrés se ríe porque hicimos muchas cosas juntos, y una de las cosas también eran con muchos datos y había que trabajar mucho. Y acá, por ejemplo, digamos, ver
la diferencia entre controles añosos y controles jóvenes, qué pasaba en el flujo cerebral, en la tasa de consumo de glucosa y qué relación tenía con el amiloide, y así en distintos grupos de edad y con y sin deterioro. Por el deterioro cognitivo, el deterioro cognitivo es normal, siempre va a haber algo de deterioro cognitivo. El problema es poder diferenciarlo del deterioro cognitivo patológico. No es, me olvidé las llaves, tengo Alzheimer. No es eso. Estas pruebas, estos estudios, tienen que estar sustentados por un muy buen testeo de todo previamente, desde el punto de vista de los test cognitivos, desde las imágenes morfológicas, de algunas de los funcionales, y va creándose un embudo que termina con estos métodos, que hay dos maneras de verlos. O lo hacemos en el líquido cefalorraquídeo, que muchos pacientes no quieren, porque lo consideran muy molesto e invasivo, o lo hacemos con las imágenes, que lo invasivo es el hecho de la radiación. Todo esto está muy optimizado, siguiendo las normas de protección radiológica, entonces lo podemos hacer. La siguiente. Bueno, lo puse porque es un trabajo que surgió desde el UDIM y desde FLENI en su momento, fue publicado y la verdad está hablando de algo que yo mencioné previamente, que es la conectividad entre distintas zonas, mejor dicho, entre distintos mecanismos de conectividad del cerebro. Entonces, ver si esto, la siguiente por favor, sirve o no sirve. ¿Cómo se hizo esto? Usando algo que ustedes seguramente han escuchado ya muchas veces, es el machine learning. O sea, nosotros le damos información y según sea supervisado o no, se hace un análisis y se logra saber, con error mínimo, nosotros podemos obtener un resultado positivo. Estos son análisis de grupo, no son análisis individuales, ¿no? La siguiente. Por ejemplo, la siguiente, ahí está. Discutir hoy si se puede, con este método Machine Learning, discriminar la categoría que tiene un paciente con la afasia primaria progresiva, y a medida que nosotros aumentamos los casos, también podríamos obtener un predictor de evolución. O sea, el objetivo tiene que ser muy claro cuando intentamos usar esto, conocido como inteligencia artificial. La siguiente. En el año, ¿estoy bien con el tiempo? ¿Sí? En el año, los 90, ya se empezó a hablar, estábamos en la adolescencia de la medicina en cuanto, la adolescencia de la inteligencia artificial en cuanto a la medicina. O sea, se sabía iba a tener impacto y lo teníamos que esperar al impacto. La siguiente. Y hay así como un tufillo que se piensa que la inteligencia artificial va a reemplazar a los radiólogos, a los imaginólogos. En los diagnósticos lo van a hacer las máquinas. O sea, le ponemos toda la información y por el otro lado va a salir un diagnóstico. Y eso, digamos, apuntaría a que los radiólogos o los imaginólogos nos quedemos sin trabajo, por ejemplo. No es así, hay muchísimas cosas que uno, después de obtener el dato, tiene que analizarlo para ver si es coherente el dato que se obtiene. No se puede creer a ciegas todo. Es mentira eso. La misma mentira de que uno entra a un equipo y sale el diagnóstico, una vez que termina el estudio, el equipo tira un diagnóstico. Esas cosas no existen. Aunque la población en general está mal
informada en esto y tiene cierta ilusión de esto en un momento va a suceder. Entonces, no lo voy a leer todo, esto es interesante porque habla de los pros y los contras de la inteligencia artificial en lo es el diagnóstico por imágenes. La siguiente. La siguiente. Hay una previa. Sí, esa. Está en verde, resume, el resto es las nuevas subcategorías de enfermedades creadas por la inteligencia artificial que pueden aplicar directamente a la medicina de precisión que busca proporcionar una terapia dirigida hasta en el estilo de vida, el entorno y la biología de cada uno de los pacientes. Es lo que sería la medicina hecha a medida. O sea, hay pacientes, no hay enfermedades. Este paciente, analizando todos los datos, puede crear una situación diferente y al médico lo ayuda a dirigirse en el camino correcto. La siguiente. ¿Cuáles son los desafíos? Asegurar el correcto ingreso de los datos, la base verdadera. Si los datos que se ponen son malos, el resultado es malo. O sea, el análisis no va a solucionar nada, va a hacer el análisis, pero va a poder tener un resultado negativo. Los datos tienen que ser consistentes, o sea, el diseño del análisis tiene que ser consistente. Y es muy ventajoso poder trabajar con protocolos estandarizados que unan varios centros para que la información sea mayor y obtener mejor rédito del análisis. Y lo que dije previamente es cuestionar y cambiar nuestra práctica cotidiana. O sea, no todo lo que reluce es oro y tenemos que digamos, aceptar que tenemos falencias, pero también tenemos que ser jueces de esa información nueva que llega. La siguiente. Lo mismo en la medicina nuclear, apareció más tarde esto, iban a desaparecer los nucleares. La siguiente. La revolución ya está. O sea, la inteligencia artificial está ahí. Nos enfrenta a una ruptura, o lo clásico, o lo que nosotros aprendimos, muchos de nosotros, para los más jóvenes es más fácil, nos impone un cambio y nos otorga también la oportunidad de mejorar nuestro diagnóstico. La siguiente. Creo esta frase de Hounsfield es muy buena, porque habla de cualquier descubrimiento que se haga siempre va a ser positivo, aunque el descubrimiento sea negativo. Ustedes saben que hay una gran propensión a que nadie publica resultados negativos, que son tan valiosos como los resultados positivos. No estamos acostumbrados, porque unimos a la negatividad al fracaso, y no es un fracaso, es lo que uno obtuvo. Y ayudaría mucho, porque dejaría al otro no hacer algo que ya sabemos que está mal, ¿no? Entonces, me parece muy acertado lo que mencionó, y por último, este señor, todos conocen, la frase esta para mí es la fundamental. No hay que dejarse llevar por la inacción. O sea, nos preocupamos que va a pasar el año que viene, pero untrémonos, aunque nos cuesta en nuestros países programar mucho a largo plazo, pero en la espera hay que actuar. Hay que hacer, no hay que quedarse sentado. Así como mensaje, sobre todo a todos los que tenemos pacientes adelante y responsabilidades. La siguiente. Muchas gracias. Bueno, Silvia, primero que nada, felicitarte por el nombramiento y por la gran presentación que diste recién. La verdad que fue muy, muy disfrutable, entretenida y realmente inspiradora, digamos. Primero que nada quería hacer unos comentarios personales. Para mí es una gran alegría que seas nombrada como académica en nuestro país. Realmente
desde hace mucho tiempo ha habido una excelente colaboración y una gran generosidad de tu parte con respecto a la interacción y con nosotros, con el Uruguay y con nuestros centros, y por lo tanto para mí es realmente muy merecida la designación. Quería contar muy brevemente una anécdota personal. Yo cuando, en primer año, yo me acuerdo perfectamente la primera vez que hablamos, seguramente, no sé si vos te acordás, pero yo me acuerdo perfectamente. Porque yo era residente de primer año de medicina nuclear y presentaba por primera vez un póster en el Congreso Latinoamericano de pacientes con la enfermedad de cuerpo de Lewy en comparación con controles normales y tú fuiste la evaluadora. Entonces me acuerdo, yo estaba tan nervioso que creo que puedo repetir cada palabra de los comentarios que me hiciste, o sea, fueron muy buenos y realmente podría repetir los conceptos ahora. O sea que a ese nivel de hondo calaron los comentarios y realmente fue bueno, una experiencia muy formativa para mí. Bueno, conocemos a Silvia de hace mucho tiempo, tuvimos interacción en varios proyectos, visitamos el centro Fleni en Buenos Aires, fuimos recibidos allá más de una vez, y ella y su equipo fueron muy generosos con respecto a todo el desarrollo que hemos tenido en distintas áreas de la neuroimagen, y por lo tanto para mí es realmente un placer y realmente considero a Silvia como una persona de gran calidad humana y académica, y me parece que realmente se merece esa designación. Bueno, ya más entrando en la presentación y un poco en el tema, hay varias cosas, tengo muchas preguntas que surgen a partir de tu presentación. Una de las preguntas que me surgía con respecto a la inteligencia artificial, que en neuroimágenes, digamos, uno de los temas que hay con la inteligencia artificial es que requieren un entrenamiento con una gran cantidad de estudios. La inteligencia artificial no es tan inteligente en el sentido de que le mostrás 10 y no aprendió tanto. Necesita más estudios para nutrirse. Y esto, para enfermedades de gran frecuencia, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, uno de repente puede tener disponibilidad de una gran cantidad de imágenes, e inclusive en cohortes internacionales. Ahora, para las enfermedades de baja prevalencia, por ejemplo las afasias plenas progresivas, tener esa cantidad, estamos hablando de cientos o miles de repente, es realmente complicado. Entonces, quería preguntarte a ver si sabés de iniciativas o de ideas que existan en cuanto a cómo sobrellevar este tema. Yo lo mencioné esto. Esto se puede hacer con trabajos o protocolos multicéntricos. Porque nadie solo va a tener ese número de pacientes necesarios. Para hacer eso hay que hacer protocolos estrictos, cumplirlos y juntar pacientes. Hay patologías como las afasias primarias que no son de todos los días, pero a medida que se hagan, hay que ir diciendo lo hacemos, nos juntamos, ¿cómo lo hacemos? Pongámonos de acuerdo. Porque además hay otra característica, que es la poblacional. O sea, la población de Argentina y Uruguay es muy similar. Nosotros no tenemos tanta similaridad con los portugueses, perdón, con Brasil. O sea, yo creo que hay que buscar, hacer, y se puede porque lo hemos hecho. A ver, no puede haber mezquindad en esto. Estamos hablando de otra cosa y ponernos de acuerdo y juntar. Sobre todo porque ahora, con todas las nuevas imágenes, ya, por ejemplo, la logopénica, la afasia primaria logopénica, es más Alzheimer y afasia primaria logopénica. O sea, está dentro de una variedad del Alzheimer. Todo eso, y yo creo que van a seguir apareciendo variedades de Alzheimer que yo me acuerdo los primeros Alzheimer que hicimos en el año 1992 en Fleni, con SPECT y HMPAO. Claro, estaban todos destruidos. ¿Por qué? Porque llegaban tarde a la consulta. Entonces veíamos, le faltaba perfusión en todos lados, servía para algo y la verdad es que no servía para nada eso. Entonces, hay que
fijarse un objetivo. Si nos fijamos muchos, no vamos a hacer ninguno. Pero fijemos un objetivo y encaminémonos a eso. Nosotros estamos teniendo afasia, sobre todo logopénicas, porque pero tenemos de las otras también, y creo que hay que juntarse, Andrés, porque si no es imposible usar inteligencia artificial, estadística, como lo quieras, porque son pocos. Sí. Es así. Y lo otro son los controles normales. Los médicos no somos control normal. Hay una herencia que uno es control normal. Aparece algo y somos controles normales, entonces no somos todos controles normales. Sepamos eso, pero no somos, porque somos médicos control normal, pero esto pasó siempre. Yo tengo hecho tránsito esofágico, tengo hecho un montón de cosas yo en el hospital. Porque no teníamos gente, entonces había que probar y éramos controles normales. Los controles normales son todo un problema. Los grupos etarios. Nosotros estamos sufriendo en este momento marcadamente un giro en la edad de los pacientes. Nosotros estamos viendo cada vez más pacientes más jóvenes, fuera del diagnóstico, fuera de lo es genético. ¿Por qué? Porque la gente está más informada y está atenta de lo que le pasa, va y consulta. Entonces, si se hace a ese paciente una entrevista como debe hacerse, con una buena evaluación y todo, recién ahí va a caer a estudiarse molecularmente. Pero a nosotros, yo en ese sentido, hablo mucho con el jefe de neurocognitivo de FLEN y digo, Ricardo, estamos viendo otra cosa acá. Aparece algo distinto, es distinto, son distintos esos pacientes. Entonces, a mí me parece que en países que tenemos pocos medios, lo que hay que hacer es reunirnos. Mi consejo es ese, porque me parece que es bueno para todos, ¿no? Genial, muchas gracias. Tengo otra pregunta que me surgió, digo, a partir de esta posibilidad de, digamos, de este crecimiento que ha habido de la imagen PET como biomarcador de distintos procesos, acumulaciones proteicas y procesos en el cerebro, uno ha visto que muchas decisiones, por ejemplo, la aprobación por la FDA del aducanumab y el advenimiento del lecanemab o donanemab más recientemente, han sido en gran medida basados en los biomarcadores de amiloide. Entonces, quería preguntarte cómo ves el futuro de los biomarcadores en el contexto de estas nuevas terapias con un blanco claro proteico específico, como son las terapias antiamiloide y anti-tau. Bueno, yo tengo experiencia con las antiamiloide porque hicimos varias, todas fracasaron, las hicimos, no hubo resultado positivo de ninguno, con PIB, hacíamos marcador con PIB, hicimos varias para la industria. Ahora, o sea, digamos, del 2012 al 2019 no era bueno el panorama. Yo veía que, nosotros veíamos, no está haciendo nada esta medicación. De hecho, no salieron, después fracasaron. Ahora me parece que ayudó para mí bastante la parte genética también, porque le otorga más especificidad a eso. Y yo digo, el amiloide es un invitado a la fiesta, necesario, pero no baila, porque si no está, no va a haber otras cosas, pero si está, puede haber otras cosas, aunque no esté asociado directamente al deterioro. Entonces, yo creo que falta todavía entender completamente la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. Conocemos una parte, no está el todo. La verdad, yo creo que no. Tenemos expectativas con el tau, porque el hecho de el tau sí está asociado al deterioro cognitivo. Lo mismo el FDG, porque neurodegeneración da más expectativas. Pero en qué momento hay un problema, es el tiempo de evolución. Cuando los primeros síntomas aparecen y ya el amiloide y tau
Todavía no hay una información segura de cómo termina eso. Por eso están buscando los laboratorios personas del Alzheimer genético que no tienen síntomas, pero son. Entonces lo van a dar tipo preventivo. Discutible, pero bueno, es lo que va a pasar. Creo que nos falta saber cosas. A mí. Bueno, bien. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sí. Yo ahora sigo. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Acá estamos viendo, bueno, a la doctora Vázquez con toda su experiencia y al doctor Damián, joven, tratando de hacer su campo. Así que a los dos felicitaciones. Yo quería hacer solamente unos breves comentarios que se me ocurrió al pensar que venía Silvia. Y les quería comentar como que tenemos que tener en cuenta que Uruguay tiene un camino recorrido que merece destaque por las oportunidades futuras de investigación y desarrollo en esta disciplina. Tenemos una larga tradición académica en el Centro de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas que dio lugar a la ambiciosa y necesaria creación del CUDIM, que es una institución pública con la garantía de acceso a toda la población. Es así que la imagenología molecular cerebral ya lleva más de una década en Uruguay y cuenta con un vasto número de moléculas marcadas que permiten realizar los estudios más avanzados. CUDIM también ha incorporado un resonador magnético de precisión que amplía estudios de PET-MRI, especialmente la incorporación de la resonancia magnética funcional. También dispone así de un área de investigación básica en alemanes pequeños, accesible a proyectos de diversas unidades académicas de nuestra universidad. En Uruguay hemos sido beneficiados por la fácil accesibilidad de la comunicación digital, muy extendida y avanzada, que permite la transmisión de imágenes de alta calidad. Más aún, dispone de excelentes recursos profesionales en el uso y desarrollo de aplicaciones analíticas complejas que mejoran la precisión diagnóstica, simplifican, automatizan y reducen el tiempo requerido para el estudio de imágenes. Quiero en especial destacar que en esta área contamos con la generosa cooperación, como ya lo dijimos, de Silvia y sus colaboradores en Argentina en la formación de radiofísica que trabajan estrechamente con el CUDIM y han establecido líneas conjuntas de investigación y desarrollo, en el cual está Andrés. El otro aporte de la revolución digital al creciente cambio de la imagenología y la clínica ha sido la acumulación de datos complejos, bancos que crecen en un ritmo exponencial y la posibilidad de su análisis con la inteligencia artificial. El análisis de estos bancos de megadatos, vinculando imágenes con diagnósticos de innumerables pacientes, contribuirá a una medicina de precisión, como tú dijiste, enfocada en las características especiales de cada paciente. El poder archivar y analizar imágenes y datos clínicos sobre un creciente número diverso de origen, se promueve la inclusión y disminuye la desigualdad. En el pasado, el conocimiento se basó casi exclusivamente en los datos de personas con mayor acceso a los servicios de atención médica de los países desarrollados. Quiero completar mi comentario con una reflexión sobre la posible aplicación de la investigación de la función cerebral en otras áreas. La imagenología cerebral nos pone en el camino de adquirir conocimiento mucho más allá de lo que puede ser necesaria de la atención médica. Además de abordar las patologías del sistema nervioso central, que antes eran objeto de neurología, neurocirugía y psiquiatría, las nuevas tecnologías nos permiten visualizar lo que antes era invisible a la función cerebral, nuestra más íntima identidad. No nos es ajeno que las imágenes cerebrales podrían llegar a revelar una gran cantidad de información adicional a la necesaria para la atención médica. Ya no es irreal que se pueda fotografiar y registrar el sistema central de nuestras capacidades intelectuales, nuestras emociones, nuestros afectos y nuestras relaciones interpersonales. Al disponer de capacidades tecnológicas tan poderosas, es esencial que tengamos una extrema precaución. Esta información podría llegar a utilizarse para discriminar a las personas o invadir su privacidad. Seguramente la imagenología cerebral nos dé información médica valiosa, pero sabemos también que estamos ingresando con la certeza que las imágenes en el interior más íntimo de las personas.
el consentimiento informado, la protección de la privacidad, la gestión responsable de esta información debe ser nuestra máxima precaución, con el único objetivo de mejorar el bienestar del paciente. Esto sería un poco la reflexión que quería dar en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. ¿Preguntas o comentarios de la audiencia presencial? Bueno, de la audiencia remota. Presidente, ¿me permitís una pregunta? Académico Campos, adelante. Bueno, estoy muy contento de haber podido escuchar esta conferencia que me pareció muy buena. Y le mando unas felicitaciones a la que eligieron a la conferencista ella misma. Un tema que me tiene no preocupado, pero que es un tema interesante y nuevo, es lo que se llama el segundo cerebro, el intestino, la interrelación intestino-cerebral a través de la microbiota con algunas enfermedades como el Parkinson y el trastorno del espectro autista. ¿Las imágenes han permitido conocer algo de esto o es simplemente por estudios moleculares? Yo no tengo absolutamente ninguna experiencia al respecto. Tampoco he leído cosas contundentes, ¿no? Puede haber influencia, no, pero la verdad es que no he encontrado nunca algo serio escrito. Por eso yo digo, Google es lo peor que le pudo pasar a la medicina. Los pacientes ponen los síntomas, dan un diagnóstico y van al médico con el diagnóstico, y si el médico no coincide con Google es un mal médico. Entonces, entre los remedios que salen, entre las cosas que salen, realmente a veces la demasiada información es desinformación. Y honesto me parece que hay cierta tendencia a unir cosas que probablemente no se puedan unir, pero yo no tengo experiencia. Se estaba despidiendo. Académico Fernández, estamos esperando. Quería felicitar a la doctora por la excelente conferencia y plantear dos preguntas que también estos avances del futuro nos afectan en el campo de la psiquiatría y el psicoanálisis. La primera, que creo que se mencionó, es que, bueno, si existe alguna razón de principio por el cual la subjetividad y la conciencia no puedan eventualmente en el futuro surgir en una estructura con base de silicio, como son las computadoras, y no solo en organismos biológicos con base al carbono, que somos nosotros. O sea, hay razones para las cuales los hechos con carbono podemos estar tranquilos que el silicio no nos va a generar hermanos, digamos, en la parte de subjetividad. Y la otra son estudios que no sé si se están haciendo en el Río de la Plata, pero que uno lo ve en los trabajos de hiperescaneo, técnicas de espectroscopía infrarroja o magnetoencefalografía, que estudian en psicoterapia dos cerebros coordinando durante una interacción qué pasa en ambos y comprueban sincronías y funcionamientos coordinados. Quería preguntarle si había algo de experiencia sobre esto y decirle la satisfacción de contar entre nosotros. No tengo experiencia, ¿ustedes? No, yo la verdad que no. La verdad es que yo siempre digo algo, si uno no reconoce sus limitaciones, nunca va a entender lo que encuentre, haga quien lo haga. Entonces, primero hay que saber hasta dónde podemos llegar cada uno individualmente y decir, bueno, hasta acá llegué. Más allá, bueno, habrá otro que llegue más allá, pero yo sé que no voy a llegar más allá. Entonces, yo uso mucho la palabra prudencia, porque nosotros tenemos hipos entre el paciente, o sea, hasta el paciente, el hipo y nosotros, es un paciente.
Es un ser humano, tenemos ahí, sufre, tiene miedo, ya tiene claustrofobia, tiene un montón de cosas. Y bueno, tenemos que tratar de hacer lo mejor posible para ese paciente individual, que a veces, desde el punto de vista de la investigación, hay investigaciones en cerebro un poco ética en ese sentido, ¿no? Y es peligroso, para mí es peligroso. No sé, Graciela. Sí, no, de acuerdo, claro. No todo lo que está escrito es cierto. Eso es así. Y el que no sabe lo que busca, o no se lo encuentra. O sea, hay que tener un conocimiento previo para darse cuenta. Para mí en el imaginólogo es muy importante eso. Yo leo los estudios sin saber el diagnóstico del paciente. Mi primera lectura es, no tengo ningún dato. Miro todo, por algo se lo pidieron. Pero primero lo leo sin saber y después me dedico. Porque de repente uno encuentra cosas que, si está dirigido a la búsqueda, no las ves. Eso a mí me ha dado resultados. Bueno, muchas gracias, académica Vázquez, muchas gracias a la Sociedad Uruguaya de Imagenología Molecular por acompañarnos en este auspicio y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias.